Después del funeral del marido millonario, la esposa y su amante fueron al banco para sacar el dinero. Pero cuando llegaron, ¿qué secretos oscuros podría haber escondido un hombre millonario, que incluso después de su muerte, sigue controlando el destino de quienes la traicionaron? Ariana Montero, una mujer de 35 años, vivía en la bulliciosa ciudad. Su cabello castaño ondulado enmarcaba un rostro de facciones delicadas, con ojos color avellana que brillaban con una mezcla de inteligencia y determinación. Criada en una familia de clase media, Ariana siempre había soñado con una vida de lujos y comodidades que parecían estar fuera de su alcance. Desde joven, Ariana demostró una habilidad innata para los negocios y una ambición que la impulsaba a buscar constantemente nuevas oportunidades. Tras graduarse con honores en administración de empresas, comenzó a trabajar en una prestigiosa firma de consultoría. Su dedicación y astucia la llevaron a ascender rápidamente en la jerarquía corporativa. Sin embargo, la vida de Ariana dio un giro inesperado cuando conoció a Ernesto Valdés, un empresario millonario 30 años mayor que ella. Ernesto quedó cautivado por la belleza y la inteligencia de Ariana, y ella vio en él la oportunidad de alcanzar la vida que siempre había anhelado. A pesar de las habladurías y la desaprobación de su familia, Ariana se casó con Ernesto en una lujosa ceremonia que fue el evento social del año. Los primeros años de matrimonio fueron un torbellino de viajes exóticos, fiestas exclusivas y adquisiciones extravagantes. Ariana se adaptó rápidamente a su nuevo estatus social, convirtiéndose en una figura prominente de la alta sociedad porteña. Sin embargo, bajo la superficie de su aparente felicidad, comenzó a crecer un vacío que ni siquiera toda la riqueza del mundo podía llenar. Fue entonces cuando Ariana conoció a Mateo Suárez, un joven y carismático artista que despertó en ella emociones que creía olvidadas. Lo que comenzó como una amistad inocente, pronto se convirtió en una apasionada aventura que amenazaba con desmoronar el mundo cuidadosamente construido por Ariana. Mientras Ariana se debatía entre su matrimonio y su amor prohibido, un evento inesperado sacudió su vida. Ernesto falleció repentinamente de un ataque al corazón. En medio de su conmoción y dolor, Ariana se encontró enfrentando una realidad que nunca había anticipado. La lectura del testamento revelaría secretos que cambiarían para siempre el curso de su destino y el de aquellos a su alrededor. El día del funeral de Ernesto amaneció gris y lluvioso, como si el cielo mismo llorara la pérdida del magnate. Ariana, vestida de negro riguroso, mantuvo una compostura estoica durante toda la ceremonia. Su rostro, oculto tras un velo de encaje, no revelaba las turbulentas emociones que la consumían por dentro, dolor, culpa y, sobre todo, una ansiedad creciente por lo que el futuro le deparaba. Mateo, el joven amante de Ariana, se mantuvo discretamente en segundo plano durante el sepelio. Sus miradas furtivas se cruzaban ocasionalmente, cargadas de promesas silenciosas y planes, apenas susurrados en la oscuridad de sus encuentros clandestinos. Para el mundo exterior, él era solo otro doliente más, pero ambos sabían que su presencia allí marcaba el inicio de una nueva era en sus vidas. Tras el último responso y cuando los asistentes comenzaron a dispersarse, Ariana sintió una mano firme en su hombro. Se giró para encontrarse con la mirada severa de Rodrigo Méndez, el abogado personal de Ernesto y albacea de su testamento. Ariana, necesitamos hablar, dijo Rodrigo en voz baja. Es sobre el testamento de Ernesto. Hay complicaciones. El corazón de Ariana dio un vuelco. ¿Complicaciones? ¿Qué quieres decir? No aquí, respondió Rodrigo, lanzando una mirada suspicaz hacia Mateo, que fingía estudiar una lápida cercana. Vayamos a mi oficina mañana a primera hora. Hay asuntos que debemos discutir en privado. Esa noche, en la mansión que hasta hace poco compartía con Ernesto, Ariana no pudo conciliar el sueño. Su mente era un torbellino de preguntas y temores. ¿Qué complicaciones podría haber en el testamento? ¿Acaso Ernesto había descubierto su afer con Mateo? ¿O había algo más, algo que ella desconocía por completo? A la mañana siguiente, Ariana se presentó en el despacho de Rodrigo Méndez. El abogado la recibió con una expresión grave que solo intensificó su inquietud. Ariana, comenzó Rodrigo, lo que estoy a punto de revelarte cambiará drásticamente tu situación. Ernesto dejó instrucciones muy específicas en su testamento, instrucciones que, francamente, me han dejado perplejo. Ariana se aferró a los brazos de su silla,
preparándose para lo peor. Según el testamento, continuó Rodrigo, la totalidad de la fortuna de Ernesto, incluyendo propiedades, acciones y cuentas bancarias, está ahora bajo el control de una fundación. Una fundación de la que tú, Ariana, eres la única beneficiaria. Por un momento, Ariana sintió un alivio inmenso. Pero la expresión de Rodrigo le indicó que había más. Sin embargo, prosiguió el abogado, hay condiciones. Para acceder a los fondos, debes cumplir una serie de requisitos establecidos por Ernesto. Requisitos que, me temo, van a resultarte desafiantes. Ariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué clase de requisitos? Rodrigo sacó un sobresellado del cajón de su escritorio. Ernesto dejó esta carta para ti. En ella, explica detalladamente las condiciones. Pero debo advertirte, Ariana, que lo que vas a leer te va a sorprender. Ernesto sabía más de lo que aparentaba. Con manos temblorosas, Ariana abrió el sobre y comenzó a leer. A medida que sus ojos recorrían las líneas escritas por su difunto esposo, su rostro pasó de la sorpresa al horror, y finalmente a una palidez mortal. Ernesto no solo estaba al tanto de su relación con Mateo, sino que había descubierto secretos del pasado de Ariana que ella creía enterrados para siempre. La carta detallaba eventos de su juventud, decisiones cuestionables que había tomado en su ascenso al éxito, e incluso mencionaba nombres de personas que Ariana había trabajado duro por olvidar. Las condiciones para acceder a la herencia eran claras: Ariana debía enfrentar su pasado, hacer enmiendas por sus errores y demostrar que era digna de la fortuna que Ernesto le dejaba. Cada paso del proceso sería supervisado por un comité designado por Ernesto, y cualquier intento de engaño o evasión resultaría en la pérdida total de la herencia. Esto es una locura, murmuró Ariana, dejando caer la carta sobre el escritorio. No puede ser legal. Debe haber alguna forma de impugnar esto. Rodrigo negó con la cabeza. Me temo que el testamento es inapelable, Ariana. Ernesto se aseguró de ello. Tienes dos opciones: cumplir con sus condiciones o renunciar a todo. En ese momento, el teléfono de Ariana vibró con un mensaje de Mateo. ¿Todo bien? ¿Cuándo vamos al banco? Ariana sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Su sueño de una vida de lujo y libertad con Mateo se desvanecía ante sus ojos. Ahora se enfrentaba a una elección imposible: confrontar los fantasmas de su pasado y someterse a las manipulaciones póstumas de Ernesto, o perderlo todo y volver a la vida que tanto había luchado por dejar atrás. Mientras salía tambaleándose de la oficina de Rodrigo, Ariana se dio cuenta de que el juego apenas comenzaba. Ernesto, incluso desde la tumba, seguía controlando los hilos de su destino. Y ella, que siempre se había considerado una maestra de la manipulación, se encontraba ahora atrapada en una red de secretos y mentiras de su propia creación. El camino que tenía por delante estaba lleno de peligros y revelaciones que amenazaban con destruir no solo su futuro, sino también la imagen cuidadosamente construida de sí misma. Ariana sabía que cada paso que diera a partir de ese momento podría ser el que la llevara a la ruina o a la redención. Con el peso del mundo sobre sus hombros, Ariana salió a las calles de Buenos Aires, donde el sol brillaba implacable, ajeno al drama que se desarrollaba en su vida. Tenía decisiones que tomar, y el tiempo no estaba de su lado. Ariana caminaba por las calles de Buenos Aires sin rumbo fijo, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. El peso de la carta de Ernesto parecía quemar en su bolso, un recordatorio constante de la encrucijada en la que se encontraba. Tras horas de deambular, finalmente se detuvo frente a un café en San Telmo, un lugar discreto donde solía encontrarse con Mateo. Con dedos temblorosos, marcó el número de su amante. Mateo, necesitamos hablar. Es urgente, dijo apenas él contestó. Media hora después, Mateo entraba al café, su rostro una mezcla de preocupación y expectativa. ¿Qué sucede, mi amor? ¿Conseguiste acceso a las cuentas? Ariana lo miró, sintiendo una punzada de culpa. ¿Cuánto debería revelarle? Decidió que la verdad, o al menos parte de ella, era necesaria. Las cosas se han complicado, Mateo, comenzó. Ernesto, él sabía de nosotros. Y no solo eso, ha puesto condiciones para acceder a la herencia. Condiciones que podrían exponernos a ambos. Mateo palideció.
¿Qué clase de condiciones? Ariana le explicó, omitiendo los detalles más oscuros de su pasado. Vio cómo la expresión de Mateo cambiaba de la sorpresa al miedo, y finalmente a una determinación que la asustó. Debe haber una manera de sortear esto, dijo Mateo, su voz baja y urgente. ¿Qué hay de los contactos de Ernesto? Seguramente alguno de ellos podría ayudarnos a acelerar el proceso. Ariana sintió un escalofrío. La sugerencia de Mateo de recurrir a métodos poco éticos le recordó demasiado a su propio pasado, a las decisiones que ahora la perseguían. No, Mateo. No podemos arriesgarnos a algo así. Tengo que pensar en otra solución. Salió del café sintiéndose aún más perdida que antes. La reacción de Mateo había plantado una semilla de duda en su mente. ¿Era él realmente el hombre que creía conocer? Los días siguientes fueron un torbellino de actividad frenética. Ariana se sumergió en la tarea de descifrar las condiciones de Ernesto, buscando cualquier resquicio legal que pudiera explotar. Consultó abogados, investigadores privados, incluso un par de viejos contactos del mundo corporativo que prefería haber olvidado. Cada pista la llevaba a un nuevo callejón sin salida. Ernesto había sido meticuloso en sus preparativos, cerrando cada posible escape. A medida que Ariana profundizaba en la investigación, descubría capas y capas de secretos que su difunto esposo había acumulado a lo largo de los años. Una tarde, mientras revisaba antiguos documentos en el despacho de Ernesto, Ariana encontró una foto que la dejó sin aliento. En ella, una joven versión de sí misma aparecía junto a un hombre que reconoció inmediatamente, Carlos Morales, un empresario con quien había tenido tratos turbios en sus primeros años de carrera. Tratos que habían resultado en la quiebra de varias empresas y el suicidio de un ejecutivo. Con manos temblorosas, Ariana dio vuelta a la fotografía. En el reverso, con la inconfundible caligrafía de Ernesto, estaba escrito, el primer paso hacia la redención. Fue entonces cuando Ariana comprendió la verdadera naturaleza del juego de Ernesto. No se trataba solo de poner a prueba su lealtad o de castigarla por su infidelidad. Era un elaborado plan para forzarla a confrontar cada una de sus acciones pasadas, cada decisión cuestionable que la había llevado a donde estaba ahora. Esa noche, Ariana no durmió. Se quedó despierta, repasando mentalmente cada etapa de su vida, cada encuentro con Ernesto, buscando pistas que pudiera haber pasado por alto. ¿Cuánto tiempo llevaba él planeando esto? ¿Había sido todo su matrimonio una farsa, un elaborado montaje para llegar a este momento? A la mañana siguiente, con ojeras profundas y una determinación renovada, Ariana tomó una decisión. Si iba a jugar el juego de Ernesto, lo haría en sus propios términos. Comenzó a hacer llamadas, rastreando a antiguos colegas, socios e incluso víctimas de sus maquinaciones pasadas. Cada conversación era un ejercicio de humildad y coraje. Ariana se encontró confesando errores, ofreciendo disculpas sinceras y, en algunos casos, enfrentando la ira y el resentimiento acumulados durante años. Algunos la rechazaron de plano, otros escucharon con escepticismo, y unos pocos, para su sorpresa, ofrecieron perdón y comprensión. A medida que avanzaba en este proceso de redención forzada, Ariana comenzó a sentir un cambio en su interior. La culpa y el miedo que la habían atormentado durante tanto tiempo empezaban a dar paso a algo nuevo, una sensación de liberación, de peso que se aligeraba. Sin embargo, cada paso hacia adelante en este camino de expiación la alejaba más de la vida que había planeado con Mateo. Las llamadas y mensajes de su amante se volvieron más frecuentes y urgentes, su tono oscilando entre la preocupación y la impaciencia. Una noche, mientras Ariana revisaba viejos estados de cuenta buscando pistas sobre las condiciones de Ernesto, recibió un mensaje de Mateo que la dejó helada: no puedo seguir esperando. Si no actúas pronto, tomaré el asunto en mis propias manos. Ariana se dio cuenta de que estaba caminando sobre una cuerda floja. Por un lado, el camino de redención trazado por Ernesto, que prometía no solo la herencia sino también una paz interior que nunca había conocido. Por el otro, Mateo y la vida de lujos y pasión que habían soñado juntos, pero que ahora parecía teñida de sombras y dudas. Mientras el reloj avanzaba implacable y las presiones aumentaban por todos lados, Ariana comprendió que se acercaba el momento de tomar una decisión final. Una decisión que no solo definiría su futuro financiero, sino también quién era ella realmente y en quién se convertiría.
Con el corazón acelerado y la mente en un torbellino de posibilidades, Ariana se preparó para dar el siguiente paso en este peligroso juego de ajedrez póstumo contra Ernesto. Consciente de que cada movimiento podría ser el que decidiera su destino. El amanecer encontró a Ariana en el despacho de Rodrigo Méndez, su rostro una máscara de determinación y cansancio. Las últimas semanas habían sido un torbellino de confrontaciones emocionales, decisiones difíciles y revelaciones impactantes. He cumplido con todas las condiciones de Ernesto, anunció, colocando una carpeta gruesa sobre el escritorio del abogado. Cada persona a la que he perjudicado en el pasado, he hecho las paces con ellas. He devuelto lo que pude, he pedido perdón, he enfrentado las consecuencias de mis acciones. Rodrigo revisó los documentos con asombro. Ariana, esto es extraordinario. Nunca pensé que lo lograrías. Yo tampoco, admitió ella con una sonrisa cansada. Pero en el proceso, descubrí algo más valioso que cualquier herencia. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Mateo irrumpió en la oficina, su rostro contorsionado por la ira. Ariana, ¿qué has hecho? ¿Sabes cuánto hemos perdido mientras jugabas al arrepentimiento? Ariana lo miró, y por primera vez, vio a Mateo tal como era, no el amor de su vida, sino un reflejo de la persona que ella misma había sido una vez, cegada por la ambición y la codicia. No hemos perdido nada, Mateo, dijo con calma. Porque nunca fue nuestro para empezar. Con un gesto, Rodrigo llamó a seguridad. Mientras se llevaban a Mateo, Ariana sintió una mezcla de tristeza y alivio. ¿Estás lista para recibir tu herencia?, preguntó Rodrigo. Ariana respiró profundo. Sí, pero no de la forma que Ernesto esperaba. Sacó un documento de su bolso. He decidido donar la mayor parte de la fortuna a las personas y causas que he perjudicado en el pasado. El resto lo usaré para empezar de nuevo, esta vez haciendo las cosas correctamente. Rodrigo la miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Creo que, después de todo, has cumplido el verdadero deseo de Ernesto. Mientras salía de la oficina, Ariana sintió un peso levantarse de sus hombros. El sol brillaba sobre Buenos Aires, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente libre. El camino por delante sería difícil, pero ahora tenía algo que el dinero no podía comprar, paz interior y la oportunidad de redefinirse. Ariana caminó por las calles de la ciudad, lista para escribir un nuevo capítulo en su vida, uno basado en la integridad y la redención. La herencia de Ernesto no había sido el dinero, sino la oportunidad de encontrarse a sí misma. Si esta historia les ha gustado y desean ver más contenido como este, no olviden suscribirse a nuestro canal. Además, les invitamos a compartir sus propias ideas para futuras historias.